el polvo? Pues por la división de productos sólidos, de productos secos, hasta que nosotros tengamos partículas homogéneas. Tenemos que tener en cuenta que estas partículas siempre se me van a quedar a mí en la superficie cutánea, ¿verdad? Y por tanto, yo tengo que tener en cuenta cuál es el tamaño ideal para ese polvo, a ese polvo en caso de que sea suelto, ese polvo compacto, yo tengo que tener en cuenta cuál va a ser el tamaño de esas partículas que yo voy a poner, puesto que si yo pongo un tamaño muy pequeño, ¿qué puedo causar allí? ¿Qué creen ustedes que pueda causar? Que se tapen los poros. Se puede, exactamente, se puede localizar en el poro y te lo puede tapar. Esa es una de las consecuencias que tú podrías tener si tienes un tamaño de partícula muy pequeña, y si es muy grande, ¿qué puede pasar si el tamaño de partícula es muy grande? No se absorbería pues completamente. Lo podríamos ver desde fuera, exactamente. Lo podríamos ver desde fuera, y además de eso, él podría causar una deshidratación en la piel. Eso podría causar una deshidratación en la piel. Aquí, cuando hacemos un polvo dérmico, pues normalmente nosotros pensamos en que él tenga propiedades refrescantes, antiinflamatorias, vasoconstrictoras, que ejerzan una protección mecánica, etcétera. Ahora, cuando nosotros hablamos de formas líquidas, ¿vale? Las podemos encontrar en forma de soluciones, de lociones, de linimentos. A ver, ¿qué son estas soluciones? ¿Qué son las lociones? ¿Qué son los linimentos? ¿Quiénes me recuerdan? A ver. Profe, bueno, de los linimentos realmente no, o sea, no sé mucho, pero de las lociones, digamos que son como una especie de emulsiones, diría yo. Entonces, ajá, o sea, se aplicarían como más o menos de esa forma. O sea, como un tipo de emulsión es la que diría yo, pero de los linimentos sí, la verdad, no sé, no sé mucho. No, a ver, las lociones se pueden presentar en forma de emulsión, pero también la mayoría de las lociones que nosotros nos encontramos están en forma de solución. Son sistemas homogéneos, la mayoría de lociones. Las lociones y linimentos se diferencian en la forma en que yo voy a aplicar este producto sobre la piel. En el caso de las lociones las utilizamos para refrescar la piel, y sí, más que todo eso, para refrescar la piel, y la aplicamos y dejamos que la piel absorba sus componentes, absorba el solvente en el que está disuelto, y el que no lo absorbe pues se evapora simplemente y te da esa sensación refrescante. El ejemplo más clásico de la loción que nosotros tenemos, el Menticol. Esa es la loción más clásica que nosotros podemos encontrar. Mientras que el linimento también lo puedes encontrar en forma de solución, en forma de suspensión. Los linimentos se encuentran en forma de emulsiones, en forma de aerosoles, ¿vale? Y se diferencia de las lociones en que para que penetre a la piel yo tengo que hacer un masaje. Yo normalmente los utilizamos los linimentos para dolores, para golpes, para contracturas, y lo que hacen es esto: te la aplican sobre la piel y masajeas la piel, o tú misma, o les pongo el ejemplo cuando están en el campo deportivo, los futbolistas, cuando están en el campo en la cancha de fútbol y ellos se golpean, pues enseguida viene el paramédico, el médico, viene, le pone el spray y enseguida, ¿qué hace? Masajear precisamente para eso, busca la acción
de que ese medicamento penetre a través de la piel y ejerza una acción mucho más rápida. Esa es la diferencia entre las lociones y los linimentos. Sin embargo, nosotros podemos tener dentro de las soluciones o dentro de las formas líquidas, podemos tener soluciones acuosas, ¿vale? Podemos tener, sobre todo, hoy día hay muchas soluciones en base de agua para la limpieza, sobre todo del rostro. No queremos que nos quede esa sensación oleosa. Lo que se busca es retirar todo el producto, toda la grasa, toda la suciedad que de pronto recogemos en el día y que nos refresque como tal. Y también hay soluciones oleosas, ¿vale? Pero esas se utilizan más que todo para, bueno, esas tienen como funciones muy específicas, casi no cosméticas, porque nosotros no queremos tener esa sensación brillante, ese aspecto desagradable que pueden tener ese tipo de producto, ¿vale? Hay suspensiones en forma líquida también, suspensiones en forma líquida que sabes que pues la obtienes por una dispersión de un sólido en un líquido, y generalmente cuando son suspensiones que van a ser aplicadas por vía tópica, pues ese medio es acuoso, ese medio en el cual yo voy a suspender esas partículas insolubles es en agua. Encontramos emulsiones también que se aplican de forma líquida, las cremas y esto en forma de emulsión para aplicar a través de la piel. Ahora, les dije que habían otro tipo de producto. Bueno, les dije que habían otros, los llamados vectores, ¿verdad? Les dije que íbamos a adelantar y de último íbamos a dejar los semisólidos. Dentro de los vectores nosotros encontramos una serie de partículas de tamaño nanométrico que se utilizan muchísimo, sobre todo hoy día en la parte cosmética. Sabes tú que hoy día ya no hablamos de un simple cosmético, sino un dermocosmético o un cosmecéutico. Lo que busca la cosmética hoy día es ir un poquito más allá de la limpieza, ir un poquito más allá de la hidratación o del cuidado de la piel. Entonces, dentro de estos, nosotros nos encontramos a los liposomas. El liposomas de pronto es el vector cosmético que nosotros más utilizamos en la actualidad. ¿Qué es un liposoma? Pues es una vesícula, un liposoma es una vesícula que es muy pequeña, les dije, en tamaño nanométrica, que está compuesta por fosfolípidos, por una bicapa lipídica, ¿vale? Y esos lípidos son precisamente fosfolípidos, ¿vale? Entonces ven ustedes aquí una bicapa lipídica dentro de esa vesícula que se forma con estos fosfolípidos. Normalmente se alojan los principios activos. Entonces, aquí, estas vesículas que hacen se suspenden en una fase acuosa externa y generalmente esa fase acuosa externa es la misma fase acuosa en la cual se le incluyen los medicamentos. Entonces, sí, los principios activos, no los medicamentos, los principios activos. Cuando nosotros hablamos de liposomas, tenemos que tener en cuenta que ellos se clasifican según sea el tamaño y según sea el número de capas que tengan. Entonces, hay las vesículas multilaminares, es decir, que tienen más de una capa, las unilaminares, que solamente tienen una capa, ¿vale? Cuando hablo de capa, es capas de vesículas, no capas lipídicas, porque los liposomas siempre van a tener una bicapa. El liposoma como tal, la vesícula como tal, siempre tiene una
una bicapa, siempre para que se pueda formar la vesícula, como la ven ustedes aquí, tienen que organizarse los fosfolípidos de esta manera. Esto que ven ustedes aquí es una capa, ¿vale? Y esto que ven ustedes hacia abajo es otra capa lipídica, ¿vale? Se unen de esta manera y te forman el fosfolípido. Esto es una de las formas farmacéuticas más interesantes. Si necesitan preguntar, por favor, abran el micrófono porque no puedo verlos. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, sí, se sensibiliza. De los liposomas es un capítulo totalmente aparte, les decía, y es muy interesante, porque de acuerdo al fosfolípido que tú utilices, asimismo le estás dando la funcionalidad a ese liposoma. Hay liposomas, por ejemplo, que son pH sensible. ¿Qué te quiere decir? Que tú tienes la capacidad de encapsular el principio activo e introducirlo en el organismo, ya sea a través de la piel o ya sea a través se utiliza mucho también por vía inyectable los liposomas, y los liposomas tienen la capacidad de esquivar los macrófagos que se van encontrando hasta que lleguen a ese lugar del cuerpo en donde tienen el pH adecuado y se sensibilizan allí con ese pH y sueltan ese principio activo que hay encapsulado. De hecho, algunos autores hoy día están tratando de desarrollar unos liposomas anclados con unos anticuerpos monoclonales. ¿Para qué? Para que el liposoma tenga la capacidad de viajar, de ser como especie de un caballo de Troya y viajar por todo el sistema nervioso central y que permita atravesar la médula y llegar al cerebro. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué están haciendo eso? Para tratar enfermedades como Alzheimer, enfermedades como Parkinson, este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Están tratando de hacer este anclaje de liposomas, de lípidos, de fosfolípidos con anticuerpos monoclonales y que tengan la capacidad de engañar todo este sistema óseo, sobre todo tú sabes que la barrera hematoencefálica es una de las más difíciles que tiene las moléculas cuando la quieren atravesar. Entonces le ponen estos anticuerpos monoclonales precisamente para engañarla y que actúen como especie, ya te digo, de caballo de Troya, y que cuando lleguen pues a su lugar de acción puedan unirse con esas células y tratar de regenerarla. Eso es uno de los grandes avances, pero no sé, todavía apenas se están probando en los animales, todavía se están probando, no se han hecho todavía pruebas en humanos a ver si sirve o no sirve esta idea que tienen algunos científicos. Los liposomas realmente son una de las formas farmacéuticas del futuro como tal. Realmente ella tiene la capacidad, pues con un liposoma tú puedes jugar con la solubilidad de los principios activos. Por ejemplo, si tú vas a administrar un principio activo hidrosoluble a través de la piel, pues esta bicapa lipídica te va a facilitar esa penetración a través de la piel. ¿Por qué? Porque este componente es muy parecido al de las capas de la piel y se puede fusionar fácilmente, y allí pues se sensibiliza, se hace la cesión de este fármaco
ya sea por difusión o bueno, por el medio que sea, se haga la cesión del fármaco en el lugar de acción, que en este caso pues sería la piel. ¿Qué excipientes, me preguntaste, se utilizan en este tipo de formulaciones? Normalmente son formulaciones un poco sencillas, pero un poco costosas. ¿Por qué costosa? Porque los fosfolípidos que se utilizan tienen un valor un poco elevado. Entonces se utiliza el fosfolípido, normalmente se utiliza un colesterol o un derivado del colesterol para estabilizar ese fosfolípido, y luego, bueno, la fase acuosa, lo que haga falta en la fase acuosa, que normalmente son tampones, son, bueno, sales que te ayudan a conformar esa solución buffer, y el principio activo. El principio activo es relativamente sencilla de obtener estas formulaciones. Lo caro aquí son los fosfolípidos, y luego la caracterización de estas formulaciones sí te sale un poco costosa. Sí que te sale un poco costosa. No sé si esto responda a tu pregunta. Ok, bueno. Dentro de los vectores, nosotros también tenemos otros que son muy parecidos a los liposomas, pero se conocen con el nombre de niosomas. El niosoma como tal es un sistema vesicular, así como el liposoma, pero está elaborado con, además de los fosfolípidos, con tensoactivos, que normalmente es en el tensoactivo donde se va a englobar el activo, el principio activo en el interior. ¿Cuándo engloban esto? Antes de que se forme una micela, porque tú sabes que cuando se forma la micela, entonces lo que se produce es una solubilización micelar. Bueno, lo que se hace aquí, pues, evitar que se forme esta micela, o antes de que se forme esta micela, nosotros englobamos el principio activo y formamos entonces el sistema vesicular, que se conoce con el nombre de niosoma. Otro vector que nosotros que suele utilizarse mucho o que está en investigación son las nanopartículas. Las nanopartículas son sistemas coloidales, ¿vale?, que tienen tamaños inferiores a 1 micrómetro, y generalmente estas nanopartículas tienen una naturaleza peptídica. Dependiendo de la estructura, nosotros podemos encontrar dos tipos de nanopartículas: las nanosferas que son sistemas matriciales que están constituido por un crosslinking, o lo que se conoce, sí, crosslinking es el nombre científico, pero en español sería un poco, se traduciría como entrecruzamiento de las unidades de este polímero, en el cual el principio activo se deposita, ¿vale? Entonces tenemos el polímero, en estas unidades de polímero se entrecruzan, y allí nosotros lo que vamos a encontrar pues es una red polimérica, y dentro de ello se puede encontrar disuelto o puede encontrarse absorbido en la superficie el principio activo, ¿vale? Esos son las nanosferas, unas matrices. Diferente a las nanocápsulas, que son sistemas reservorios que se encuentran constituidos por un núcleo normalmente líquido de carácter oleoso, rodeado de una membrana polimérica, ¿vale? En este caso, pues entonces el principio activo se encuentra disuelto dentro del núcleo oleoso, ¿vale?, aunque en algunas ocasiones puede estar absorbido en la superficie de estas partículas. Entonces aquí, el tamaño siempre va a ser nanométrico. La diferencia entre uno y otro, la nanosfera o la nanocápsula, es la forma cómo se encuentra dispuesto este polímero,
¿vale? Si está entrecruzado y te está formando una matriz y en esa red polimérica se incluye el principio activo, entonces hablamos de una nanosfera. Si el principio activo se encuentra en un núcleo, normalmente líquido de carácter oleoso, entonces hablamos de una nanocápsula. ¿Alguien tiene una preguntita? ¿Alguien levantó la mano? No, profe. No. Sigo. Sí, profe, siga. Ok. Bueno, esto lo vimos el semestre pasado, ¿verdad? Los complejos de inclusión que se hacen con unas sustancias que se llama ciclodestrina. ¿Cuándo nosotros utilizamos la ciclodestrina? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Para qué utilizábamos las ciclodestrinas? Señor, que yo recuerde era como para volver más solubles sustancias que eran insolubles. Entonces ellos tienen grupos polares afuera que les facilita esto. Exacto. Las ciclodestrinas las utilizábamos para hacer lo que se denomina complejos de inclusión. La ciclodestrina, ¿qué es? Recordemos, una estructura de oligosacárido cíclico que se obtiene por distintas unidades de glucosa. Se le llama ciclodestrina porque ella se dispone o se coloca de una forma que pareciera que formara un cilindro pequeñito con un hueco, es una estructura hueca, y en el interior de ese hueco, pues entonces nosotros vamos a depositar este fármaco, el fármaco que pretendemos aumentarle la solubilidad, ¿vale? Y el último de los vectores que nosotros vamos a recordar, pues son o vamos a definir así brevemente, son las microemulsiones. Una microemulsión se diferencia del resto de las emulsiones porque son transparentes, ¿vale? ¿Por qué son transparentes? Porque aparte de que las partículas de las gotas que están en la fase interna tienen un tamaño tan pequeñito que no las podemos percibir, ellas de una forma se estabilizan termodinámicamente. Entonces, por esta razón, las microemulsiones son transparentes. Son transparentes que algunos, bueno, las personas que no conocen de la forma farmacéutica ni de estos sistemas heterodispersos, cuando suelen encontrar una microemulsión, le llama en medicamento, le llaman jarabe. Le llaman jarabe porque tiene un aspecto muy parecido al de los jarabes. Sin embargo, no, es un sistema heterodisperso que tiene un líquido dispersado dentro de otro líquido, pero este líquido este sistema tiene una diferenciación del resto de los sistemas heterogéneos y es que logra una estabilidad termodinámica, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan que yo el semestre pasado les decía pues que dentro de las emulsiones, dentro de la clasificación de las emulsiones según el tamaño de partícula, algunos autores le llaman a las microemulsiones un tipo de emulsión? Sin embargo, no sabría pues si encajarla dentro de todo ese comportamiento cinético que suelen tener las macroemulsiones, porque aquí sí que encontramos una estabilidad termodinámica. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Ajá, bueno, entonces si ya
Seguimos entonces ya con lo que les decía, con las formas sólidas, semisólidas, con la que nosotros completaríamos el capítulo del semestre pasado de los sistemas heterodispersos. Aquí pues vamos a hablar de las pomadas. Las pomadas como tal me constituyen a mí un grupo de formas farmacéuticas muy heterogéneas y se caracterizan porque tienen una consistencia semisólida como tal. Una pomada está destinada a ser aplicada sobre la piel o sobre las mucosas, y con una pomada nosotros podemos conseguir una acción local, o en caso tal de que logremos una penetración cutánea, podríamos conseguir una absorción un poco más profunda que la absorción local, incluso dependiendo de lo que nosotros consigamos con este tipo de aplicación, podríamos llegar hasta conseguir una acción sistémica como tal. Cuando nosotros hablamos de pomada, pues tenemos que tener en cuenta que ella puede tener un excipiente sencillo, puede tener un excipiente complejo, pero en el interior de ellas siempre vamos a encontrar el principio activo disuelto o disperso. Ya eso va en función del tipo de pomada que nosotros preparamos. Cuando nosotros vemos un medicamento que nos viene en esta presentación, en este tubito que vemos aquí, nosotros siempre le solemos llamar pomada, ¿verdad? No importa lo que haya dentro, nosotros siempre le solemos llamar pomada. Por eso es que algunos autores clasifican a las pomadas como todo. Sin embargo, existe una clasificación de las pomadas como tal. Se encuentran pues las pomadas propiamente dichas, ¿vale? Cuando yo hablo de una pomada propiamente dicha, estoy haciendo referencia a esa formulación que tiene un excipiente en una sola fase en el que yo puedo solubilizar o dispersar, dispersar ya sea sólido o líquido. Existen varios tipos de pomadas. Dentro de esas tenemos las pomadas hidrofóbicas, o también se conocen con el nombre de lipófilas, las cuales se encuentran formadas por una cantidad grasa en su mayoría, y ellas no absorben grandes cantidades. O sea, en caso tal de que esa formulación me reciba agua, lo que me va a recibir son pequeñas cantidades de agua. Y dentro de estas sustancias, en su preparación, las más utilizadas pues son las vaselinas, las oleosas, lo que son vaselinas, parafina líquida, aceites vegetales, glicéridos, cera. Esos son los componentes que mayormente utilizamos para la preparación de este tipo de formulaciones. Luego, dentro de este grupo de pomada, existen las absorbentes en aguas, ¿vale? Las absorbentes en agua, y se le llaman así porque tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de agua. Y cuando absorben esa gran cantidad de agua, entonces te forman una emulsión. Y dentro de sus excipientes, yo siempre voy a utilizar, bueno, los que utilizamos para la preparación de las pomadas hidrofóbicas, y a eso le vamos a adicionar un emulgente del tipo agua en aceite. Emulgentes como alcohol de lana o lanolina, ésteres de sorbitano. Bueno, ya más adelante vamos a ver cada uno y vamos a formar esa base absorbente.
Y luego están las pomadas hidrofílicas, que son elaboradas con excipientes que son muy miscibles en agua, ¿vale? Y pues obviamente como son hidrófilas pueden contener cantidades adecuadas de este componente, de este solvente en su formulación, ¿vale? Luego existe otra clasificación. Estas son las pomadas ya propiamente dichas, esas que tienen una consistencia más que todo oleosa, aunque hay hidrófilas también, pero su aspecto siempre es un aspecto como el de los ungüentos que nosotros solemos llamar. El de los ungüentos, un aspecto muy oleoso, aunque ya les digo, aunque sus componentes sean hidrófilos, suelen tener estas características o esta sensación de un medicamento oleoso. Esas son las pomadas propiamente dichas. Luego, dentro de la clasificación de las pomadas, tenemos las cremas. Una crema es una pomada que tiene más de una fase multifásica. Pueden ser en forma de emulsión, ¿vale? Tiene un aspecto viscoso o puede tener un aspecto semisólido también. La consistencia es más blanda, más fluida que la pomada y tiene un flujo newtoniano a diferencia de las otras, o puede ser un flujo pseudoplástico. ¿Cómo así? ¿Quién me recuerda que eran los flujos newtonianos y pseudoplásticos? ¿Quién me recuerda? Señor, los pseudoplásticos no son aquellos que se encuentran en solución y cuando se le aplican una fuerza como tal, estos se reorganizan. Se reorganizan, ¿cómo así? A ver, ¿cuáles son los newtonianos primero? Yo creo que los newtonianos creo que son los que no necesitan que se le aplique una fuerza grande como para que ellos comience a fluir. Tienen buena capacidad de flujo. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? En la forma ¿Por qué se le llama newtoniano? ¿Por qué? Se debe a la forma como están organizados sus... No. Porque estamos con los newtonianos primero. ¿Por qué se le llama newtoniano? Sería lo contrario a lo que acabaron de decir. O sea, en este caso sí, okay. o sea, la viscosidad que tendría pues ese fluido, ese líquido, por así decirlo, se va a mantener constante. O sea, independientemente creo que si le aplican una fuerza o no. Y ya sucede en el caso de los no newtonianos. O sea, lo contrario de lo que acabo de decir. A ver, ¿por qué se le llama newtoniano? Yo voy a tener que hablar con esa profesora de líquidos de ustedes que no les enseñó nada. A ver, voy a tener que hablar con la profesora de líquidos, con esa profesora. Señor, porque la velocidad de flujo es directamente proporcional a la tensión o a la fuerza aplicada. ¿Y a qué se debe esto? Entonces, cuando pasa eso, se dice que ¿qué? No cumple con las leyes de Newton. Porque cumple con las leyes, no con la primera ley de Newton. Se les conoce newtoniano o no newtoniano en función de si cumple o no con la primera ley de Newton. Y cuando hablamos de un flujo newtoniano, hacemos referencia a aquellos que la fluidez es directamente proporcional al esfuerzo que yo le aplique. ¿Vale? Cuando hablamos, ¿se acuerdan de cuando veíamos los reogramas? Cuando veíamos los reogramas,
¿Cuál era el reograma? ¿Cómo era el reograma de un flujo newtoniano? Era una Era línea como recta. directamente proporcional. Era una línea recta, ¿vale? Distinto a los que no cumplen esa primera ley de Newton. Los que no cumplen esa primera ley de Newton se les conoce como no newtonianos, pero a su vez ellos tienen varias clasificaciones. Si tienen que cumplir con un esfuerzo umbral, si no tienen que cumplir con un esfuerzo umbral, si son dependientes del tiempo o si son independientes del tiempo. Dentro de esta clasificación, los pseudoplásticos los ubicamos ¿dónde? No newtoniano. Independientes del tiempo. Los independientes del tiempo, ¿por qué? ¿Y cuáles son los dependientes del tiempo? Tixotrópicos y reopécticos. Y reopécticos, exactamente. Depende del tiempo de aplicación. Cuando hablamos de un pseudoplástico, pues no es que aumenta la viscosidad. Un fluido pseudoplástico lo que tiene como característica es una disminución de la viscosidad en función del esfuerzo que nosotros estamos aplicando. Muy parecido al tixotrópico. La diferencia es que el tixotrópico vuelve a la viscosidad inicial cuando nosotros dejamos de aplicar esta fuerza. Vuelve y lo dejamos en reposo, vuelve otra vez ese reordenamiento molecular y recupera su viscosidad inicial. En el caso del pseudoplástico, es posible que lo haga o es posible que no, que lo deformemos y que vuelva otra vez, que se quede en esta nueva viscosidad, ¿vale? Dentro de la clasificación de las cremas se encuentran las cremas hidrófobas y las cremas hidrófilas. Cuando hablamos de cremas hidrófobas, pues hacemos referencia a que esa fase continua tiene naturaleza lipofílica, ¿vale? Porque tiene en su composición una cantidad o un emulgente del tipo agua en aceite, a diferencia de la hidrófila que tiene una naturaleza acuosa, esta fase externa, y dentro de esta formulación, pues nosotros aplicamos emulgentes del tipo aceite en agua. Cuando nosotros hablamos de cremas hidrófilas, solemos meter dentro de este tipo jabones, ¿vale? Jabones sódicos se consideran pues dentro de estas clasificaciones también, ¿vale? Luego están dentro de la clasificación de las formas semisólidas, las pastas, y las pastas pues hace referencia a aquellos semisólidos que tienen en su composición uno o más agentes bioactivos de aplicación tópica, pero suelen presentar una pomada de consistencia mucho más sólida porque tiene mucha cantidad de polvo incorporado en la base de esta pomada como tal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí? Vamos a descansar 5 minuticos en lo que me tomo un café, ¿vale? Vale, profe.
Buenos días.
Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos hablando de los preparados semisólidos, ¿vale? Luego dentro de estas pomadas, bueno, dentro de los preparados semisólidos se encuentran también los geles, ¿vale? Los geles que son preparaciones que se forman por una gelificación de líquidos con la ayuda de un agente apropiado, un agente que tiene la capacidad de gelificarse completamente y darte esta consistencia de gel. Dentro de los geles también hay una subclasificación. Tenemos los geles hidrófobos, o conocidos como oleogeles, ¿vale? Y dentro de los oleogeles normalmente se utilizan excipientes como parafina, ácidos grasos. Bueno, ya más adelante vamos a verlos con más detenimiento. Y luego están los que conocemos popularmente como gel. Nosotros le decimos gel a estos que son los hidrófilos, o conocidos también como hidrogeles, ¿vale? Esos son los que popularmente nosotros encontramos en el mercado. Y excipientes tienen, dentro de los excipientes tienen abundante agua, tienen alcoholes polihídricos como por ejemplo gliceroles, tienen polietilenglicoles y el agente gelificante, que puede ser pues una goma o puede ser un derivado de la celulosa o algunos polímeros como el carbopol, por ejemplo, carboxivinílicos, ¿vale? Algunas sustancias, algunas sales como los silicatos de magnesio y aluminio también tienen propiedades gelificantes, ¿vale? Pero los más utilizados normalmente son los que provienen de los polímeros carboxivinílicos, popularmente conocidos como los carbopoles, ¿vale? Cuando nosotros estamos elaborando una pomada, tenemos que tener en cuenta que el principal papel que debe tener el excipiente que yo voy a escoger para la fabricación de esta pomada es servirle de soporte al principio activo que yo necesito aplicar sobre la piel. Ese es el principal papel que tiene este excipiente. Este excipiente que yo voy a escoger. Importante que cuando yo escoja este excipiente tenga en cuenta que él me puede influir en la penetración de este principio activo hacia un lugar más o menos profundo que podemos tener situado bajo la piel como tal, ¿vale? Y para ello, pues, yo debo tener en cuenta unas características generales que deben reunir los excipientes que yo voy a escoger para la fabricación de la pomada. ¿Cuáles son estas características? Pues a ver, que la piel los tolere y que no me manifieste reacciones de sensibilidad ni de irritación, porque ellos me podrían inhabilitar este principio activo. Que sea inerte frente al lápiz. ¿Qué quiere decir esto? Que sea compatible con los principios activos, que tenga tanto compatibilidad física como compatibilidad química, así como tiene que ser inerte frente al material de acondicionamiento. ¿Cómo así inerte frente al material de acondicionamiento? ¿Qué creen que yo quiero decir con esto? El profe, que supongo no vaya a que no. presentarse ningún tipo de incompatibilidad que vaya a destabilizar el principio activo y el envase pues también, ¿no? Porque hay unos materiales que son sensibles, por ejemplo, algunos plásticos y así.
y pues eso pues afecta la conservación adecuada de todo el medicamento. Ajá, ¿qué iba a decir la otra persona? Era precisamente eso, de que no fuera incompatible con el material donde fuera a ser envasado. Sí, que no fuera incompatible. Algunos materiales, algunos plásticos, tienen la capacidad de reaccionar con cierta sustancia, ¿vale? Entonces, lo que nosotros buscamos es que el material de acondicionamiento y los excipientes sean, que no se absorban el uno con el otro, que sean totalmente, por así decirlo, que no haya de pronto alguna reacción química que podría dañar la integridad de esa forma farmacéutica como tal, incluso podría llegar a causar un metabolito potencialmente tóxico. Entonces eso nosotros buscamos esa parte cuando estamos escogiendo los materiales de acondicionamiento. Los materiales de acondicionamiento en donde vamos a disponer nuestros preparados farmacéuticos. Cuando estamos escogiendo el excipiente o el auxiliar de formulación, yo tengo que tener en cuenta que él tiene que ser lo suficientemente estable frente a los factores medioambientales para garantizar la conservación. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. ¿Podría repetirse? Cuando yo digo que el material el excipiente tiene que ser estable frente a los factores ambientales, medioambientales. ¿A qué hago referencia? Para que garantice la conservación. ¿A qué hago referencia? Tiene que ser estable, no sé, la temperatura, la humedad, no sé. Como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay sustancias que son higroscópicas, que son muy, por ejemplo, la aspirina. Si se da porque la humedad reacciona. Aspirina. Ajá. Efervescente. No, pero no estamos hablando de activos, estamos hablando de excipiente, auxiliar de formulación. Ah, ok. Bueno, me imagino que, pero en este momento no tengo pues como un ejemplo de un excipiente. El bicarbonato. A ver. Ajá, ¿qué más? Miren estos que tengo aquí en la pantalla. Estos que tengo aquí. Esto. ¿Qué hablo yo de la estabilidad? Que ellos se mantengan perfectamente en las condiciones medioambientales al cual yo voy a destinar este medicamento. Les pongo un ejemplo. Una pomada clásica, el Big Vaporub. ¿Verdad? Todos lo conocemos, el Vaporub. Todos lo conocemos, en algún que otro momento lo hemos utilizado. Creo, casi puedo asegurar que en el 99% de las casas en Colombia hay un frasco de Big Vaporub, ¿verdad? Y si no hay, en cualquier momento vamos a la tienda y compramos una latica de Big Vaporub. Le llamamos popularmente la latica de Big Vaporub. Cuando tú abres el Big, no importa la temperatura en el cual esté, la temperatura externa, ese Big Vaporub siempre tiene la misma consistencia, ¿verdad? Es untuoso, tiene esa consistencia
de pomada, siempre, siempre. Y él es así precisamente por el excipiente que tiene la capacidad, a pesar de ser una grasa, porque el Big Vaporub está conformado en su gran mayoría, el mayor porcentaje de él, ¿qué es? ¿Qué vaselina, profesora? Es vaselina, exactamente. El mayor porcentaje, el mayor componente del Big Vaporub es una vaselina, y la vaselina es una grasa. Y normalmente las grasas, cuando se encuentran en climas o en temperaturas altas, ellas tienden a fluidificarse, a fundirse como tal, ¿verdad? Pero no pasa eso con el Big Vaporub. No pasa eso con el Big Vaporub. El Big Vaporub siempre tiene esa consistencia untuosa, esa consistencia que te garantiza la estabilidad de ese preparado farmacéutico, ¿vale? Además de eso, además de ser estable físico-químicamente frente a los factores ambientales, ese Big Vaporub tiene la consistencia adecuada para que garantice que cuando tú te lo vas a poner en la piel, lo vas a extender de una manera adecuada que te va a cubrir la zona que tú necesitas. Y eso tiene que pasarte exactamente con todos los medicamentos que tú elabores de esta forma. Imagínate que tú tienes una infección que te cubre toda la pierna, por decir algo, una infección que te cubre o la mitad de la pierna. Tú debes garantizar como químico farmacéutico a ese paciente que cuando saque esa pomada del tubo, ¿vale? O del frasco o donde quiera que tú le pongas esa pomada, que cuando él saque ese medicamento de su envase primario, lo pueda extender de una manera fácil en toda la lesión que él necesita tratar, ¿vale? A eso hacemos referencia con la extensibilidad, y eso nosotros lo garantizamos cuando escogemos adecuadamente el excipiente o el auxiliar de formulación. En algunos casos, nosotros vamos a requerir que estos excipientes tengan las características de esterilidad. ¿Cuándo creen ustedes que nosotros debemos esterilizar estos excipientes? ¿En qué caso? ¿En cuáles formulaciones? Profesora, ¿no serían formulaciones que se colocan directamente sobre heridas y así? Formulaciones que coloco sobre heridas, en los ojos, los ungüentos que nosotros colocamos en los ojos oftálmicos, ellos parenterales, estériles. Bueno, está en contacto con fluido. Exactamente. Cuando nosotros colocamos, por ejemplo, una crema por vía, por ejemplo, en el caso de las mujeres que solemos utilizar cremas vaginales, que podemos utilizar una crema vaginal, ella también tiene que tener unas mínimas condiciones de esterilidad, porque nosotros tenemos que garantizar que no vamos a alterar esa flora bacteriana que hay en ese espacio de nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando veamos los vaginales, vamos a ver que esto es uno de los requisitos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a escoger los excipientes para estas formulaciones. Otras características que deben tener los auxiliares de formulación es que me cedan adecuadamente el principio activo. Cuando digo cesión adecuada del principio activo, yo tengo que tener en cuenta que
Cuando lo pongo en la piel, pues él, obviamente, yo le estoy colocando aquí una matriz dentro de la cual yo he introducido un principio activo, ya sea en forma de dispersión, ya sea en forma de solución, ya sea en cualquier forma, pero cuando yo le empiezo, vamos a suponer que estamos hablando de una pomada, empiezo a frotar esa pomada, ese gel, esa crema sobre la piel, pues él tiene que liberar para que pueda haber una cesión adecuada de ese ingrediente activo y pueda haber entonces una penetración adecuada, una permeación adecuada dentro de la piel y podamos garantizar pues que haya esta acción farmacológica que nosotros estamos persiguiendo al momento de introducir ese principio activo en la piel como tal. Y pues obviamente aquí es importantísima las características organolépticas, sobre todo cuál de las características organolépticas nos importa que nosotros tengamos en cuenta para este tipo de preparados. ¿Cuáles creen ustedes? El olor, profesora. ¿Ah? Olor. El olor. ¿Y cuál otro? Y el color, diría yo. La textura. La textura. Textura, olor y color. Sabor no nos importa porque no lo vamos a probar. Pero sí es muy importante que la textura sea la adecuada y que el olor sobre todo, porque, a ver, cuando nosotros estamos haciendo un tratamiento por vía tópica, queremos que se vea lo menos posible. Aquí hay algo que nosotros tenemos que tener en claro y es que la piel es nuestra carta de presentación y eso es algo que si nosotros no tenemos completamente sano, nos acompleja. A todas las personas, por muy fuerte que tenga su carácter, por una persona que no le importa, el aspecto físico siempre es algo que te impacta. O sea, cuando tú te miras al espejo, definitivamente tú tienes que gustarte a ti mismo. Porque si no te gusta lo que tú ves en el espejo, siempre vas a tener un complejo. Y para nosotros es importante cómo lucimos por fuera. Si a nosotros, sobre todo, bueno, no voy a hablar de las niñas, de los niños también, porque hoy día hay muchos productos de cuidado para los varones, ¿verdad? Hay muchos productos de cuidado para los varones. Si nosotros nos miramos al espejo y vemos una cara llena de espinillas, llena de granos, una cara brillante, eso nos acompleja y de una u otra forma buscamos la manera de camuflar esas espinillas, esos granos. Bueno, para nosotras las mujeres es un poco más fácil porque nosotros solemos usar maquillaje. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos escoger adecuadamente ese maquillaje, pues porque si no lo escogemos, en vez de camuflarlo, lo que podemos hacer es empeorar esa situación. Si nosotros vemos que se nos sale de las manos, es importante que nosotros, si nosotros vemos que se nos sale de las manos, es importante que consultemos con un especialista, con un dermatólogo. Si no tenemos dinero, si no tenemos dinero, pues normalmente nosotros vamos a la EPS y en la EPS se tardan unos cuantos meses para darte una cita con un especialista, ¿verdad? Pero bueno, cuando él se dé, tú vas. Importante, si tenemos una piel sana, debemos siempre mantenerla limpia, debemos siempre de tratar de mantenerla hidratada, de
hidratada más no sobrehidratada. ¿Por qué no podemos sobrehidratar la piel? A ver, yo se los dije la semana pasada. ¿Por qué no debemos sobrehidratar la piel? Hola, ¿me están oyendo o estoy hablando sola? No, pues le estamos oyendo, pero no sabemos la respuesta. No saben la respuesta, yo se los dije la semana pasada. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una célula que está expuesta a abundante agua, ¿qué pasa con ella? Entonces ocurriría lo contrario. O sea, en vez de hidratarse, se deshidrata. Se rompe, la célula se rompe exactamente. Si hay una lisis celular, entonces allí donde esa célula se rompa, vas a dejar una arruga. Es por eso, ustedes ven que los tratamientos cosméticos de hidratación, sobre todo las niñas, que son las que suelen usar más este tipo de medicamentos que los varones, ustedes ven que encuentras cremas para los 20, entre 20 y 30, para franjas de edades, ¿verdad? Entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 40 y 50, entre 50 y 60 y en más de 60. Así es que están clasificadas las cremas, los cosméticos para el cuidado, para la higiene de la piel, ¿vale? Es precisamente por eso, porque a cada edad necesitas una hidratación distinta. Necesitas una hidratación distinta y esas cremas tienen esos niveles de hidratación que tú necesitas para tu piel. Entonces, tú no puedes, por ejemplo, tú dices, pero yo voy a usar esta, yo tengo 20, pero yo voy a usar la de 40 porque esa tiene mucha más cantidad de agentes hidratantes y me va a hidratar la piel mucho más. Te la va a hidratar mucho más, pero entonces lo que vas a hacer es a sobrehidratar esa célula y en caso tal de que esas células se rompen, lo que vas a hacer es acelerar tu envejecimiento. Entonces, es muy importante que yo tenga en cuenta eso. Bueno, esto de pronto no hace parte de este capítulo, pero yo se los voy a decir. Para nosotros es importante mantener una buena higiene en la piel, porque ¿por qué nosotros debemos limpiar la piel? A ver, ¿por qué? Profe, porque se acumulan células muertas. Claro, porque hay suciedad que nosotros cogemos del medio ambiente, hay suciedad tanto endógena como exógena, y cuando nosotros hacemos esta limpieza, lo que eliminamos es ese tipo de suciedad y garantizamos que la función de esa barrera o de ese manto, ¿cómo le llaman? Manto ácido de la piel o manto hidrolipídico de la piel, mantenga sus características adecuadas, su estructura adecuada y pues vamos quitando. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada yo les hablaba de este proceso de queratinización que consistía pues en que se produjeran nuevos queratinocitos y vamos expulsando las células que se nos van muriendo, estos queratinocitos que ya están muertos, los vamos expulsando y nosotros pues con estos procesos de limpieza ayudamos a la regeneración de este manto de nuestra piel como tal. Entonces yo tengo que tener en cuenta qué tipo de producto de higiene yo voy a utilizar para el tipo de piel que yo voy a tratar, ¿vale? Entonces es muy importante que yo tenga en cuenta cuál es mi tipo de piel. Aquí, bueno, en este momento nosotros que somos estudiantes, bueno, me voy a poner en el lugar de ustedes, nosotros solemos comprar los productos que alcancen
para nuestra economía. Bueno, de hecho, cuando trabajamos también, según sea tu sueldo, pues así mismo tú vas comprando productos que se ajusten a tu economía. Entonces, normalmente, algo que es muy importante que yo debo acostumbrarme a usar es el protector solar. El protector solar. El protector solar, pues encontramos de varios tipos, de varias marcas en el supermercado, pero yo les aconsejo que cuando tengamos la posibilidad o los que tengamos la posibilidad, que compremos un protector solar dermocosmético. Son caros, porque son mucho más caros, pero tienen factores de protección, ingredientes de protección muchísimo mejores que los que encuentras de la marca Banana, ¿cómo que bueno, de las marcas que encontramos en el supermercado, de las marcas que encontramos en el supermercado, de la marca X que encontramos. Ya cuando nos vamos a productos que son dermocosméticos, como por ejemplo de laboratorios que son un poco más costosos, pero no son los más caros, sino que son asequibles, como La Roche, como Bioderma, como Vichy, Isdin, esas marcas de dermocosméticas son asequibles a muchas personas, no son las más costosas, son asequibles, claro, son un poco más caras de lo que encuentras en los supermercados, pero sus ingredientes son mucho mejores de los que encuentras tú en las marcas baratas. Aquí yo soy defensora de los medicamentos genéricos, pero no de los cosméticos baratos, porque la industria cosmética es una industria muy cara. Los principios activos, los auxiliares de formulación para los cosméticos son de los más costosos que tú te puedes encontrar en el mercado. Entonces, cuando tú encuentras una crema que te promete que tiene, por ejemplo, ácido hialurónico y la encuentras en 20,000 pesos, duda de esa crema. O no tiene lo que te está prometiendo, el principio activo que te está prometiendo, o tiene un ácido hialurónico, por ejemplo, de baja calidad o de un alto peso molecular que no te va a penetrar no te va a penetrar adecuadamente en la piel y no va a ceder ese principio activo que tú necesitas para mantener esa hidratación. Porque estos productos cosméticos, ya les digo, estos activos cosméticos son de los más costosos, incluso muchas veces más costosos que los activos medicamentosos. Entonces, nosotros no podemos confiarnos ciegamente de los cosméticos baratos o de los dermocosméticos baratos, porque les digo, no sirve. No sirve. Cuando somos estudiantes, pues usamos lo que está a nuestro alcance de nuestra economía. Cuando trabajamos, pues ya debemos empezar a hacer un poco más de esfuerzo en este tipo de preparaciones que vamos a comprar, ajustándonos también a nuestro sueldo y a nuestra economía, pero teniendo en cuenta todo esto que les estoy diciendo, que lo más barato no es lo mejor, no es lo mejor. Entonces, aquí importante, yo debo limpiarme la piel todos los días correctamente. Acuérdense que nosotros tenemos bacterias en nuestro organismo, en nuestra piel, en nuestra superficie corporal, que si no cuidamos, se van a combinar con las glándulas y te pueden causar incluso hasta una infección. Entonces, cuando nosotros hablamos de higiene de la piel, yo tengo que tener en cuenta que yo la puedo limpiar de varias maneras. Por ejemplo, yo puedo hacer una solución, ¿vale? Entonces yo hago una limpieza por solución. Cuando nosotros hacemos una limpieza por solución, cuando yo empiezo entonces a disgregar o desintegrar toda esa suciedad que tiene mi piel, que normalmente, ¿qué naturaleza tiene esa suciedad? Normalmente, normalmente esa suciedad es de naturaleza oleosa, ¿verdad? Cuando nosotros lavamos, por ejemplo, el rostro, nosotros allí
además de sucio, lo que quitamos es grasa. Entonces, en este caso, yo lo que hago es que voy a extraer esas moléculas grasas, eliminándolas de este manto hidrolipídico que tiene la piel, ¿vale? Utilizando una sustancia como, por ejemplo, una solución micelar. El agua micelar empieza, como sabes tú, ¿qué es una micela? ¿Qué es la solución micelar? A ver. ¿Qué es una solución micelar? Profesora, tengo entendido que es una de las sustancias que utilizan, no sé, los detergentes y así para solubilizar las grasas. Detergentes no, se llaman tensoactivos. Eso. Son tensoactivos, acuérdate. ¿Sí? Sí, señora. Exactamente. Entonces, las micelas se forman de moléculas de tensoactivo y pues tú sabes que el tensoactivo es anfifílico, ¿vale? Una molécula anfifílica y tiene la capacidad entonces de tomar esa grasa y disolverla. De esa manera actúan las soluciones micelares en nuestra piel. Otra forma, eso sería pues haciendo una limpieza, disolviendo por disolución o por solución o como lo querramos llamar, disolviendo esta sustancia, esta suciedad y esta sustancia grasa que nosotros tenemos en la piel. Otra forma que nosotros tenemos de limpiar la piel es haciendo una limpieza por abrasión. Los populares que nosotros llamamos peeling, y estos son unas limpiezas un poco más profundas del estrato córneo, y lo que hacemos es ejercer una exfoliación en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces yo lo puedo hacer utilizando sustancias químicas, sustancias del tipo queratolíticas, por ejemplo, o yo puedo utilizar, bueno, ya si voy a un lugar un poco especializado, una estética, un salón de belleza o el dermatólogo, él puede utilizar un aparato, un equipo que me ayude pues a hacer este proceso de exfoliación en la piel como tal, ¿vale? Entonces ahí normalmente lo que van a incorporar o lo que se incorporan en estos productos dermocosméticos son sustancias que sean dermoabrasivas, que causen una abrasión y te obliguen pues a retirar prácticamente estas células de tu cuerpo, del estrato córneo como tal. Dígame. Una pregunta. ¿Una limpieza facial no se podría hacer con agua oxigenada? Con agua oxigenada podrías, mira, incluso ahí sí podrías hacer una limpieza facial, pero ten en cuenta que el agua oxigenada en algunas personas puede causar una alergia, y además de esto, el agua oxigenada tiende a aclarar ciertas zonas de la piel. Entonces, si una persona es muy morena y tiene un poco de sensibilidad a esto, podría causarle una mancha blanca. ¿Ves? Algunas personas, les voy a decir, algunas personas llegan a utilizar para limpiar la piel hasta quita esmalte, pero yo no se los recomiendo. Yo no se los recomiendo porque eso podría causarte una sensibilidad un poco más podrías tener una reacción de hipersensibilidad y podrías causar enrojecimiento e incluso podrías tener una complicación un poco más grave. Entonces, para hacer limpieza, ya les digo, es mejor que utilicen los jabones adecuados para ello, el agua micelar, de pronto esas toallitas desmaquillantes que encuentras en el supermercado también
también lo puedes utilizar cuando estamos haciendo un peeling o cuando estamos haciendo una exfoliación. Tengo que tener en cuenta el tipo de piel al que yo tengo. Las pieles que son muy sensibles, pues no se recomiendan que se sometan a este tipo de tratamiento. Los peeling y estas cosas normalmente se recomiendan a pieles que son muy gruesas, a pieles que tienen tendencia a ser seborreicas, a que tienen tendencia al acné, ¿vale? Eso es la limpieza por abrasión. Hay otro tipo de limpieza que algunos autores le denominan limpieza por absorción, ¿vale? Entonces aquí lo que se hace es que se ponen algunas sustancias sólidas en la piel y como su nombre lo indica, él absorbe, absorción con D. Él absorbe la suciedad, se queda pegado en función pues del tamaño que tenga esta suciedad, ¿vale? En función de esta suciedad. Ejemplo de esta limpieza por absorción, cuando hacemos, por ejemplo, estas mascarillas de arcilla, ¿sí han visto que hay mascarillas de arcilla? Son sustancias sólidas que ponemos sobre la piel y que nos suelen dejar la piel un poco más limpia. De hecho, eso se nota cuando quitamos esa mascarilla de nuestra cara, la vemos muchísimo más limpia. Y otro tipo de limpieza que nosotros podemos tener la piel es por emulsificación, ¿vale? Teniendo en cuenta pues las cargas que tiene nuestra piel. La piel pues tiene una carga eléctrica que algunos autores la consideran como carga eléctrica negativa, ¿vale? Y la suciedad la consideran como que tiene una carga eléctrica positiva, y por esta razón es que la suciedad se une a la piel. Según los autores, dicen que esta suciedad se une a la piel precisamente por estas cargas que tienen estas moléculas. Y si nosotros solamente colocamos agua, pues no podríamos tener la capacidad de arrastrar esa suciedad tan fácilmente. Entonces, por esta razón, nosotros lo que tenemos que buscar es una sustancia que se coloque en la interfase entre la piel y esta sustancia para poder arrastrarla, esta sustancia de suciedad que tenemos. Aquí lo que buscamos, pues, como lo veíamos el semestre pasado, es una disminución de tensiones interfaciales y de esta forma poder extraer la suciedad como tal, emulsificando esta suciedad. ¿Cómo nosotros emulsificamos esta suciedad? Pues en el mercado encontramos varios productos como los jabones, los detergentes. Creamos una espuma, las espumas también las encontramos. Creamos una espuma en nuestra piel y ella es la que nos va a retirar, va a emulsificar ese sucio, esa suciedad, y va a retirar la suciedad de nuestro organismo. Me he extendido, pero bueno, no sé si les ha parecido interesante esto. Lo que pasa es que últimamente me he dedicado a estudiar un poquito más a fondo la piel para ver si entiendo algunos cambios que estoy teniendo yo en estos momentos en mi piel. Entonces, por eso es que les hablo un poquito de este tipo de limpiezas que nosotros podemos tener con nuestra piel. Pero ya les digo, es muy importante que yo mantenga esta higiene de la piel. Cuando hablo de higiene, no solamente hago referencia a la higiene facial, sino a la higiene corporal. Acuérdense que la piel incluye todo, incluso hasta el cuero cabelludo, eso es piel también.
hasta el cuero cabelludo, pues el pelo pues no es propiamente parte de las capas de la piel, pero hace parte de los anejos cutáneos y debemos mantenerlo limpio para evitar que bacterias oportunistas, patógenas, se localicen en ella y te formen una infección, ¿vale? No solamente es importante mantenerla limpia, sino también mantenerla hidratado. Bueno, pero ya cuando vean cosméticos con el profesor Norberto, pues ya estudiarán un poco acerca de los hidratantes, cuáles son humectantes, cuáles son los humectantes en la piel. Entonces ya hablarán del ácido hialurónico, que está muy de moda. Hay uno que es mucho más potente, que se llama iadicine, ¿vale? Mucho más potente que el ácido hialurónico. Y en función, pues, del tipo de piel, pues nosotros podemos poner otras sustancias como ácidos grasos, esenciales, ceramidas, colesterol, pero ya eso va en función de el tipo de piel al cual nosotros vayamos a tratar. A tratar, por ejemplo, hay urias que utilizan para tratarla, y luego pues también dependiendo de lo que necesitemos en nuestra piel, pues podemos utilizar sustancias que sean pigmentantes o despigmentantes. Los despigmentantes también se suelen utilizar mucho, sobre todo en aquellas personas que ya pasan cierta edad, en donde suelen presentar alguna pigmentación. Por eso es que yo le digo a ustedes que todavía están jóvenes, que se cuiden esa piel lo más que puedan, que utilicen protector solar, porque ahora ustedes tienen 20 años y no ven las manchas, pero la piel tiene memoria, y dentro de 20 años, esa asoleada que ustedes se dieron en el balcón de su casa porque querían estar morenitos, les va a pasar factura. Así que les digo de verdad con cariño que cuiden la piel, porque no hay nada más feo que la piel manchada, no hay nada más feo bueno, y si ese melanoma empieza a crecerte, entonces ahí sí puedes tener algunas complicaciones, Dios no lo quiera, como cáncer de piel, que es uno de los cánceres que yo he visto, que he estudiado, que son más dolorosos de los que se puede experimentar. Entonces, mucho cuidado con esto, con este tratamiento, con este cuidado que debemos tener nosotros con nuestro cuerpo. Ya le digo, la piel es la carta de presentación que nosotros tenemos, y cuando nosotros vemos que la piel no está bien, no nos sentimos bien con nosotros mismos. Y conocemos qué es la salud según la Organización Mundial de la Salud. La manifestación de bienestar físico y mental, ¿vale? Si yo no me siento bien, tampoco tengo buena salud. Entonces es muy importante que nosotros tengamos cuidado con esto. Si a nosotros nos sale, por ejemplo, una roncha, un grano en la pierna, ¿qué hacemos? Nos ponemos un jean, no nos ponemos nada corto. Si la lesión está en el cuerpo, la solemos tapar con la ropa. El problema viene grande cuando la lesión aparece en la cara. Porque ¿cómo nos tapamos la cara? A menos que sea ahora que tenemos, por ejemplo, la mascarilla, podemos tapar lo que está alrededor de la nariz y la boca, pero lo que no está, no podemos taparlo. Entonces es muy importante que yo tenga cuidado con la piel, con nuestra piel como tal, ¿vale? Bueno, seguimos entonces con la clase y seguimos conversando acerca de los excipientes o los auxiliares de formulación. ¿Alguna pregunta antes de continuar?
Ninguna. Ninguna, profe. Ninguna. Bueno, entonces seguimos. Bueno, los excipientes de este tipo de formulaciones se dividen de acuerdo a los diferentes tipos de formulaciones de pomada que yo voy a preparar. Ya les dije, ahorita se las mostré, las pomadas propiamente dichas, las cremas, ¿cuál otra les dije? Pomadas, cremas, ¿cuál otras habían? Pastas. La pasta. Geles. Exactamente. Entonces, basado en eso, se pueden dividir en dos grandes grupos estos excipientes. Entonces, tenemos, en función del sistema que nos estén formando, sistema agua en aceite, encontramos excipientes hidrófobos, bases de absorción anhidra y las emulsiones agua en aceite, ¿vale? Entonces aquí el sistema tenemos, según el signo de esta emulsión, pues tenemos claro que es mayoritariamente de qué naturaleza. ¿Qué signo tiene esta emulsión? A ver, ¿quién me recuerda qué signo tiene esta emulsión? ¿Qué tipo de emulsión y qué signo tiene esa emulsión? ¿Eso no es agua sobre aceite, profesora? Agua en aceite es el tipo de emulsión. ¿Y qué signo tiene esa emulsión? Agua en aceite. Sí, pero ya tenemos claro que el tipo de emulsión es agua en aceite. Que la fase interna es agua y la fase externa, la más grande, es aceite. Eso lo tenemos claro, por lo tanto tendría una naturaleza oleosa, ¿vale? Pero ¿qué signo presentan estas emulsiones de este tipo? Normalmente, según la ley de Cohen. No, ¿cuál, profesora? El que, por ejemplo, es AO. No, signo. ¿Es positiva o es negativa? Signo. Signo más o signo menos. Yo creo que voy a tener que repasar los sistemas heterodispersos y yo voy a tener que hablar con la profesora de líquidos de verdad. Con la profesora Circe voy a ver si hablo, a ver. Porque ya veo que no les quedó nada de esa clase. Signo. ¿Es positivo o es negativo? El otro, sistemas oleoacuosos. De naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de este sistema? Acuosa. ¿Ah? De aceite en agua. Aceite en agua, por lo tanto tiene naturaleza Oleosa. no. Si la de arriba tiene naturaleza Acuosa. es acuosa, claro, porque mira aquí la fase externa, mírala aquí, te la está diciendo clarita, la fase externa es agua. Quiere decir, la fase externa es la que normalmente se encuentra en mayor proporción. ¿Qué signo tiene este? Pues el de arriba es negativo, ¿no? Arriba es negativo. Yo creo que no. La de arriba positiva y la de abajo negativa. ¿Por qué? Les voy a mandar que repasen ese capítulo. Les voy a mandar
que repasen este capítulo. Eso no es porque cuando el grupo polar esto que tiene no se ioniza, que adquiere como carga positiva, creo que tiene que ver con eso. Eso tiene que ver con la electronegatividad, con la carga de las fases, tiene que ver. Con las cargas de las fases. Ya les digo, voy a hablar con la profe Circe a ver qué pasó. A ver qué pasó aquí. ¿Vale? Menos mal. Menos mal que la profesora está aquí, porque si fuera otra, me dijeran, no, eso no lo dio la profesora el semestre pasado. Nunca lo habíamos visto. Nunca lo habíamos visto. Bueno, dentro de los sistemas, aceite en agua, tenemos los excipientes que forman bases emulgentes del tipo aceite en agua anhidra. Tenemos aquellos que forman emulsiones del tipo aceite en agua y también están los excipientes hidrofílicos. Esos son los la clasificación de los excipientes que nosotros podemos encontrarnos para la preparación de pomada. Bueno, a ver, son las 10:25. En el día de hoy vamos a dejar aquí y continuamos la próxima semana. Continuamos con todo lo que son estos excipientes uno por uno, ¿vale? Y la preparación de las pomadas uno por uno. ¿Ok? Listo, profe, gracias.